Llegué a la casa. En todos los círculos políticos hay una percepción generalizada sobre el gobierno. Otra vez. En todos los círculos políticos hay una percepción generalizada. El gobierno municipal no ha demostrado en los más de 100 días que lleva ejerciendo el poder la experiencia suficiente para enfrentar los problemas de la ciudad. Soluciones parche al impacto de la imagen, como el uso de los tenis, dar en adopción a mascotas, visitar museos o usar un patín del diablo eléctrico, parecen ser una respuesta simplona a un problema más profundo que pasará en breve por el tema de la gobernabilidad. Y no se diga el asunto de las juntas auxiliares, donde muchas voces advirtieron del problema que se avecinaba y el manoseo de varios diputados locales de varios colores e ideologías. No existió la contención para generar la gobernabilidad. Algo similar se detectó el viernes pasado ante la presentación del dictamen de entrega-recepción del gobierno municipal, a más de 105 días. Nuevamente la inexperiencia de los funcionarios, la contratación de un despacho ajeno para asesorar al nuevo gobierno y el desconocimiento de cómo obtener la información de los asuntos pendientes estuvo a punto de generar un galimatías. Pudo más, a título personal, la actividad del regidor Enrique Guevara Montiel, de la facción panista, quien hizo ver mal a los demás regidores. El dictamen no fue elaborado por la Comisión Transitoria a tal efecto. A sus integrantes les entregaron papeles ya redactados sin consultar, sin intercambiar ideas y, por tanto, quienes los expusieron se expusieron al ridículo. Guevara expuso que el dictamen contiene afirmaciones falsas derivadas de información superficial, expedientes incompletos por falta de experiencia en consultar al menos la información del dominio público conservada en las hemerotecas. En fin, un despacho particular hizo el dictamen. Los regidores y el gobierno municipal quedaron expuestos y un regidor experimentado como Guevara Montiel supo poner a cada quien en su lugar. O por lo menos así me lo parece. Los periodistas. Sí, ¿verdad? Sí. Buenos días, saludamos a Victorio que nos hace el favor de sincronizar a partir de este momento. Mucho gusto, muchas gracias. Yo ando con una bronquitis en la tercera y última etapa, o sea, ya después de esto se tumba porque me ha repetido tanto que ya no sé qué hacer. Así es que perdonen ustedes la vestimenta de hoy, pero tengo que cuidarme la salud porque tengo un frío, bueno, tremendo. Yo pensé que era usted pintor. Sí, casi, ¿verdad? Tengo ya estoy tendiendo a esa bohemia. Ya pronto yo creo que me retiraré a pintar. Montmartre y desarrollaré los últimos años de mi vida creando. ¿Va a ser secretario de Cultura? Estoy agarrando el look. Doctora, buenos días. Buenos días. Don Humberto Aguilar Coronado, muy buenos días. Don José Ojeda, muy buenos días. Don José Manuel Rodoreda, muy buenos días. Buenos días. Aquí estamos con ustedes. Hay muchos temas, la verdad es que hoy está cargada la agenda. Primero arrancaría yo con la noticia de esta madrugada en Madrid, donde Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, cumplió la amenaza o la sentencia, como usted quiera llamarle, que si en 8 días Maduro no convocaba a elecciones democráticas, transparentes, etcétera, España rompía relaciones con Maduro y reconocía a la presidencia provisional de Guaidó, cosa que sucedió ya hoy, alrededor de las 4 de la mañana tiempo de México. Y bueno, las reacciones pues han sido que inmediatamente los voceros de otros gobiernos, de Francia, de Alemania, de Italia creo también, o sea, ya empezaron todos en la cargada de que la Unión Europea rompe con Maduro. Es un asunto que vamos a tocar dentro de unos minutos, tan pronto podamos entrar en comunicación con Fran Monroy, que está en este momento en Caracas y que seguramente nos tendrá alguna información. La salida de la cárcel del Barbón de Padres, algunos dicen del ladrón, pero la verdad es que con la barba que trae al estilo de ¿quién? De mí también, ya está moda. No, pero este trae una barba como ayatola, ¿no? Estilo del ayatola o de
no sé, de una gente así de como Maximiliano, ¿no? En las épocas de Descuidada, descuidada. No tuvo quien se lo No, arreglara. nadie se lo arregló, y amenaza con fundar un partido, como todo el mundo está amenazando con fundar un partido. Bueno, La frustración de los Calderón de no poder contar por lo menos con 230 y tantas mil firmas que no van a tener porque firmaron en contra de que les dieran el registro a los Calderón para un nuevo partido político. El tema del enfrentamiento de los cárteles por el Huachicol, el cártel de Nueva Generación contra el cártel de Santa Rosa de Lima, las amenazas, las mantas, las dos cabezas que aparecieron ayer en la zona de Guanajuato, la frontera Michoacán-Guanajuato, las amenazas contra López Obrador de colocar un vehículo con una bomba diciéndole no te metes con nosotros, deja nuestro negocio, tú dedícate a lo tuyo y nosotros a lo nuestro. La llegada tarde al aeropuerto o no poder alcanzar el vuelo de Veracruz, México, que lo obligó a regresarse por carretera y cruzar precisamente por las zonas más peligrosas en esto, y automáticamente la tendencia en redes de que el observador debe reforzar su seguridad personal, un asunto que yo creo que sí deben de considerarlo ya muy prudentemente, porque las cosas no están como para, o sea, dirían hace años, el horno no está para bollos. Creo que las cosas no están fáciles y la gente que lo rodea, quienes están con él, pues deberían hacerle ver que esto es un tema sumamente delicado. El tema de la atracción del INE al proceso electoral de Puebla, la confrontación que trae de la lucha por el poder, casi garantizado que Morena gane las elecciones en Puebla en las extraordinarias, provoca que los grupos se peleen. Los que están con Barbosa, que son los institucionales de Yitcol, y los que están en contra de que Barbosa sea nuevamente el candidato, procurando, dicen ellos, cuidar el estado de salud del candidato, que si bien es el mejor, lo reconocen, podría enfermarse del corto plazo y entonces Morena tendría que enfrentar una tercera elección. Esto sería verdaderamente fuera de serie, ¿no? Que en menos necesario tuviéramos 8 gobernadores. Sería fatal esto. Entonces por ahí Héctor Alonso se levanta y dice, por su salud no debe de presentarse. Y automáticamente le abre las puertas a la pronunciación, al pronunciamiento, mejor dicho, de presidentes municipales que están relacionados con Morena para proponer al senador Alejandro Armenta. Automáticamente aparecen bardas con el nombre de Alejandro Armenta, automáticamente aparecen entrevistas en muchos medios de comunicación de Alejandro Armenta. Todo corresponde a una agenda, a un guión perfectamente bien planeado desde la semana pasada, cuando en Tlaxcala la compañera senadora pues Alejandro lo destapa. Dice, esperamos verlo pronto como gobernador de Puebla. En fin, eso más lo que el Tigre nos quiera contar del Super Bowl ayer y de lo que está pasando en el PAN. No sé si ya encontraron panistas en Puebla, creo que andan con lupa. Parece que el señor que estaba inhabilitado, pero que gracias a su colaboracionismo con Marta Erika le quitaron la inhabilitación, pretende ahora reunir a, no sé si él sea un experto en armar rompecabezas, me parece que no, pero aquí no se necesita un experto en eso, ni cemento, ni resistol del 5000, ni nada de eso. Se necesita volver a las raíces y yo creo que eso está en chino, mi Beto. Complicado. ¿Ya empezamos? Bueno. Ya estoy ronco, o sea, yo también. Hoy mi nivel de participación va a ser mínima. Yo también estoy un poco ronco, no he podido recuperarme de los viajes esos raros que de repente hacen. Sí, es muy complicado. La verdad es que en Puebla dividió todavía más al panismo poblano el que no se le concediera la cortesía al PAN de que su propuesta fuera votada en el Congreso. Yo creo que aquí, sinceramente, no perdió el PAN porque la propuesta no era del PAN, no era un militante del PAN. A mí me parece que perdió pues todo lo que representaba el morenovallismo y a mí me parece que pues todos ya se fueron. Entonces el asunto está ahora en la cancha del PAN. Yo he dicho, hice una declaración el día viernes, que a mí me parece que lo más importante para el PAN no es el resultado electoral del próximo 2 de junio,
que lo más importante para el PAN hoy por hoy es recuperar la identidad panista, volver a las raíces y volver a presentarnos precisamente como una opción de gobierno, pero identificable plenamente por la sociedad. Yo creo que el PAN ahora no debe estar pensando en una alianza con el PRD, que es marginal, con el PSI, con el Compromiso por Puebla o con el PANAL, con el Verde Ecologista. Me parece que el PAN debe postular a quien mejor posicionado esté en las encuestas de salida, en las encuestas que se hagan por parte del Comité Nacional, y que sea postulado y solamente presentado por el Partido Acción Nacional, para mandar el mensaje muy claro de que el PAN va en recuperación de su identidad y que sea cual sea el resultado, uno no puede determinar de aquí a 5 meses, 4 meses cuál va a ser el resultado. Es un resultado electoral, es multifactorial. Quién sabe si se dividan más en Morena, quién sabe si prenda la candidatura de quien postule el Partido Acción Nacional, quién sabe qué otros elementos se puedan conjugar. Pero yo digo e insisto, lo importante para el PAN no debe ser el resultado electoral del 2 de junio, debe ser recuperar la identidad. Ahora, ¿quiénes en el PAN estaremos o no a la altura de este reto? Me parece que en muy poco tiempo va a quedar demostrado quiénes sí se quedan a luchar por el Partido Acción Nacional y quiénes se van, ¿no? Y esto, pues hombre, para el PAN es muy triste, porque si a nivel nacional tenemos una altísima complicación en términos de elecciones en los estados en donde vamos a participar, hombre, sumarle el caso Puebla fue terrible para la... Habría que hacer una recapitulación de todos los hechos, porque tú dices bien, perdió el morenovallismo, ¿no? Aquí el asunto es quién le abrió las puertas al morenovallismo en el PAN. Y hay, a confesión de parte, pues Paco Fraile fue el que dijo: yo abrí las puertas. Él dice que las abrió. Las ha abierto en otras ocasiones, pero en ese caso no sé si en específico fue. Lo que sí es que hubo una alianza del grupo de Eduardo Rivera Pérez, de Rafael Micalco en su momento, de Juan Carlos Mondragón en su momento, que tal vez fue el primero que se salió y el primero que se peleó con el morenovallismo, y de Pablo Rodríguez de Huerta, sin duda, ¿no? Entonces, este es el grupo que le abrió las puertas a Moreno Valle al PAN. ¿Ellos pierden? Sí, a mí me parece que sí, pero también me parece que hay talento y que hay bondad y principios en muchos de ellos. O sea, a mí, si me dijeras ahorita, oye, ¿quién crees tú que deba dirigir el PAN? A mí me parece una muy buena opción, por ejemplo, Juan Carlos Mondragón. Sí, también, ¿no? A mí. Un muchacho también, con ganas, blanco, limpio. Si él quiere. Bueno, habría que preguntar. Pero por ejemplo, sí, yo ¿no? también creo lo mismo. Ahora, por eso de las ciudades rescatables. Si me dijeras quién debe ser el candidato, yo las encuestas que he visto, los 3 mejor posicionados ahorita son Jorge Aguilar Chedraui, Eduardo Rivera y Mario Riestra. No necesariamente en ese orden, pero son los 3 mejor posicionados en el Partido Acción Nacional. Pero, bueno, habrá que rescatar también y ver, por ejemplo, a ver, que de esta señora Genoveva Huerta una muestra. Se le ha pedido que abra espacios en la comisión permanente para todos los demás que no están incorporados, y hasta hoy no ha abierto un solo Está espacio. esperando una llamada del más. Bueno, yo creo que ya no se le va a dar, ¿no? Sí, es interesante esto que planteas, Humberto. Sin embargo, cuando se puede hacer el análisis en profundidad, otra vez ahí el tema es cómo puede refundarse, cómo puede rearticularse una acción nacional en Puebla, que en el inmediato plazo pues es catastrófico. Pero sin embargo, yo creo que en un corto plazo, mediano plazo, puede haber mejores condiciones, pues porque al final del día no esta coyuntura va a hacer que desaparezca el PAN, ¿no? Sino esta coyuntura lo que va a hacer es que se limpie el PAN, que precisamente la apuesta a que ya no repitan en un futuro los errores y los vicios que se cometieron. Pero entonces se acabarían las alianzas. Y ahí regreso. Si se revisa el esquema pragmáticamente, se pensaría que para que sea competitivo el PAN, hasta el PRI podría ser una opción
de una super mega alianza, y que seguro el PRI no le caía nada mal, pero también el PRI levantaría la mano y decir, pero con mi candidato, ¿no? Pero eso sería pragmáticamente, y ahí sí se volvería una elección competida, y ahí sí se volvería difícil pensar en el 2 de junio que tenga asegurado el triunfo Morena. Sin embargo, pues es una antítesis, ¿no? Es como el anticristo, pues. Pero sin embargo, en la lógica de mediano plazo, en la lógica de ver a la institución, en la lógica de reconstruir esa institución, esos cimientos, de no solamente una remodelada, ahí es cuando se dice, tenemos que apostarle a mediano plazo, no al inmediato plazo, porque nos va a volver a pasar que vuelve a salir un personaje del cual sea y vuelve a minar un instituto político como se quedó aquí en Puebla, ¿no? Sí, y esa es la parte donde desde mi punto de vista puede ser significativa en que se le apueste precisamente a una lógica de mayor futuro, o sea, y que pueda estar más cimentada, ¿no? Sí, definitivamente, pero me parece, por ejemplo, un error muy grave que la dirigente del partido anuncie la posibilidad que el Partido de Acción Nacional no presente candidato en las próximas elecciones. Eso me parece que sería llevar al Partido de Acción Nacional a desaparecer completamente del pueblo. Uno no puede dejar de participar en las elecciones, así participe el mínimo de la población apoyando al Partido de Acción Nacional. La experiencia que hemos tenido ha sido fatal. Cuando no presentamos candidato en 1976 a la presidencia de la República, nos costó mucho tiempo volver a posicionar, ¿no? Sí. Claro. Y ahora, si la dirigente del PAN está pensando eso, me parece que se debería pensar seriamente en removerla, porque lo que tiene que hacer es cómo hacer para que la sociedad poblana identifique al PAN y valore al PAN como lo valoraba antes, ¿no? Antes nos podían criticar de muchas cosas, pero nos decían, bueno, son testimoniales en el PAN, pero es la gente decente. Bueno, nunca van a ganar, pero ahí está la gente que no roba. Hombre, nunca van a ganar, pero son... Esta semana hubo 3 entrevistas clave en el Sol de Puebla, que me imagino que siguen teniendo buenas relaciones en Moreno y Ismael, con Marcelo, que ya no es el líder de la bancada, con Mario Riestra, que tampoco ya no tiene nada que ver con Mondragón. ¿Perdón? Con Mondragón también. Y con Mondragón. Pero a ellos dos les han dado juego. A ellos 3 les han dado juego. Como intentando poner, bueno, también que no veo bueno, como intentando decir que para poner en valor al PAN hay que honrar la memoria de Marta Erika ganando las elecciones de Europa. Y yo creo que mientras continúen en esa tendencia de hacer mártir a Marta Erika y beato a Rafael, habemos muchos palafoxianos que nos tardamos más de 300 años en llevar a Juan de Palafox, ¿eh? O sea, de experiencia, los jesuitas se te atraviesan, hasta ahí llegaste, man. Entonces yo creo que no va por ahí, ¿no? Sí, a mí me parece también que sería un error garrafal. Sí, hay que honrar la memoria de Marta, que está bien. Sí, pero habrá muchos que van a seguir. Observador, la vida sigue, ¿no? Pero además me parece sano estar mezclando estos escenarios. Evidentemente cada cosa debería estar en su lugar y cada situación deberá de colocarse por sanidad política en el justo momento, en el justo escenario para poderlo desarrollar. Evidentemente, el tema de la situación del PAN, pues es que Tigre tampoco es algo novedoso, ¿no? O sea, sí hemos visto durante todo este tiempo cómo el PAN ha ido tropezándose y cómo ha querido ir rescatando en el camino situaciones que francamente son irrescatables. Si a eso le sumas todavía, ¿no? Los escenarios que de pronto surgen y que no se tienen contemplados, como la muerte de Rafael y de Marta Erika, bueno, pues evidentemente te mueve absolutamente todo, ¿no? Pero aquí me parece que lo que se necesita es justamente eso, buscar la estrategia institucional desde las entrañas del partido, reconocer y volver a leer y volver a reflexionar acerca de cuáles son estos principios y valores de lo que tú hablabas, ¿no? Pues ahí están los decentes. De alguna manera fue la fuerza, ¿no? que hizo contrapeso en esta nación, como para ahora verla totalmente contaminada como cualquier otro partido político. O sea, no solamente es el tema de
de la corrupción, la fragmentación, la división, etcétera, etcétera, al interior del PAN. Lo estamos viendo en Morena y por supuesto lo estamos viendo en cualquier otro partido. Entonces creo que sí, o sea, esta es la idea, ¿no? Creo que no es algo novedoso. El punto es, de aquí en adelante, ¿qué va a suceder? ¿Qué actores tenemos para poder rescatar a un PAN que pueda salir y dar batalla realmente con una... Yo aquí voy a una cuestión. Ya lo he dicho otras veces, que precisamente el problema de los partidos es que están en el último lugar de credibilidad de toda la sociedad. Como partidos. ¿Cuándo empezó esto? Cuando se volvieron pragmáticos. Cuando perdieron sus ideologías. Cualquier partido, el PAN, porque también el PRI igual, el PRI también está dividido, Morena lo estamos viendo, Morena Puebla y Morena Nacional también está sucediendo lo mismo, el PRD prácticamente está desaparecido y los demás nadie se acuerda ni siquiera de sus nombres. Permíteme. Entonces, lo que creo que deben de hacer los miembros de los partidos, no soy yo quien les dé el consejo, porque creo que tienen que sacarlo de los miembros del partido, es volver, ¿qué es lo que quieren hacer? Pragmáticos, seguir en el último lugar, de credibilidad de la gente, que nadie cree en ellos, o volver a sus raíces iniciales. Y es por donde tienen que empezar. Olvidarse ahorita, a lo mejor de esta elección, que no voy a meter un candidato que voy a ganar, pues voy a participar, pero partiendo de qué es lo que quieren, porque precisamente yo lo que veo con los partidos políticos, el PAN es un claro ejemplo, se perdió su líder y se quedaron descabezados todos. Ahora, no es un tema nada más de instituciones, claro. Entonces sí creo que debe de ser una cuestión propia de los propios partidos, o sea, yo no me voy a meter a decir qué es lo que deben de hacer, que tienen que decidir sus propios miembros qué es lo que quieren. Y eso ya quedó claro. Lo que yo creo que Pepe quiere decir, creo que estamos en la misma frecuencia, no es un problema solamente de los partidos políticos del país, es un problema de los partidos políticos en el mundo. En Inglaterra lo vimos con el Brexit, en Estados Unidos con el triunfo de Trump, la suma de todos los pequeños que se sumaron los independientes con el Trump. En España, el tema que estamos viendo ahorita de la gran división entre el PP, Ciudadanos, Podemos, etcétera, todo este rollo, es una experiencia nueva que está viviendo el Occidente a través de la transformación de la democracia, en donde intervienen ya los sistemas de operación política digital. Y en eso, Moreno Valle les llevó una ventaja a los demás partidos, y por eso también tuvo un gran éxito. Y a nivel nacional. Creo que por ahí va, ¿no? Sí, es decir, la crisis de los partidos no es propia de Puebla y no es propia de México. Pero a ver, la única diferencia porque es que aquí la democracia se maneja en una forma distinta como se maneja en otros lugares. Bueno, claro, el caso de los republicanos en Estados Unidos, ¿quién frena a Trump? Su propio partido, sus propios senadores. No estamos lejanos. O sea, a lo mejor esa es la gran diferencia. Aquí van por como les dicen que tienen que votar. Y hacen, los propios partidos lo hacen desde hace tiempo, sus sesiones previas, y dicen esta cosa, vamos a votar por este sentido, y ahí votan. Aunque no estén de acuerdo. No estamos lejanos en unas cosas y en otras los rebasamos. Mira, son crisis recurrentes en los partidos de mucho tiempo. Lo que estamos viendo en Venezuela fue resultado precisamente de esta polarización y este desencanto de la sociedad hacia los dos partidos políticos más importantes. Eso pasa en nuestro país. Desafortunadamente, cuando se pierde la identidad, es muy complicado que la gente pueda identificar qué es lo que está proponiendo alguien que está ubicado, digamos, en la geometría política, en la derecha, junto con alguien que está ubicado en la extrema izquierda. O sea, hay una confusión total, porque no hay una propuesta, digamos, electoral muy clara cuando se presentan este tipo de cosas. Aquí en Puebla, por ejemplo, ¿qué proponía el PSI en la plataforma electoral que se presentó? ¿Qué proponía Compromiso por Puebla?
¿Qué proponía el Eran PRD? los grupos paleros del morenovallismo. Exactamente, no eran Instrumentos no del eran morenovallismo. partidos políticos identificados. A ver, y yo quisiera preguntar. Ni siquiera la ideología del PAN manejaban ahí. No, definitivamente, por eso le digo, hay una gran confusión por parte del electorado. Bueno, cuando tú tienes a un No, y por parte de los militantes. enlistado en el tema del espionaje y el huachicol y las operaciones clandestinas violatorias del voto, lo hace diputado federal, Sí. Castañón y por el PAN, Sí, son los sí. valores del PAN, son los hombres que estuvieron en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Pero ahora, ¿cómo la presidenta del PAN va a salir a criticar el que no baje la gasolina, el presidente López Obrador, cuando ella votó con el PRI a favor de que se incrementara la gasolina? O sea, ¿con qué cara va a salir? El pragmatismo, Pero lo que dice José Manuel. Pero eso es algo, yo insisto, cotidiano, eso es algo permanente. Yo no sé si sea prudente decirlo yo así, pero eso es algo que caracteriza justamente, y perdón Tigre porque creo que tú estás ahí, a la clase política, ¿no? O sea, es decir, es muy fácil salir y hablar y prometer y plasmar, ¿no? Y convencer, a aterrizar estas ideas en un plano fáctico, en un plano de hechos, socialmente hablando, cuando evidentemente no se tiene más que el interés de ciertas cuestiones y no el bienestar social. Ahora, el poder por el poder. Yo creo que honestamente, claro, pero si los partidos políticos, y esa es otra... Ese es el régimen de partidos, el objetivo de un partido es tomar el poder. Claro, Después es ejercer el gobierno en beneficio de las mayorías. O sea, llegar al poder, ¿para qué? Bueno, pero ese es el primer principio. Ese es el punto, ¿sabes? Porque debe de haber política está muy analizado el tema. Debe de haber una congruencia, debe de haber una congruencia, por supuesto, entre lo que se dice la filosofía del partido y lo que se hace una vez tomado el poder. Y ahí es en donde estamos todos como ciudadanos y como líderes de grupos, etcétera, etcétera, totalmente confundidos. ¿Por qué? Porque efectivamente estas ideologías ¿Tú estás confundida? Yo ya no entiendo absolutamente. Yo no estoy confundido, yo cada vez lo veo más claro, más evidente. Este escenario es evidente y es claro. A lo que voy es, a ver, salen con una propuesta, salen con una idea, salen con una filosofía de jure. Y de facto, perdóname, la verdad es que ahí es en donde la confusión es... Ahí se vuelve también interesante que no podemos prescindir de los partidos políticos. Claro. La realidad es que son un mal necesario en nuestro sistema político. Y aquí el tema es precisamente cómo los partidos políticos tienen que empezarse a adaptar, porque también las instituciones tienden a desaparecer. Yo creo que Puebla, este próximo 2 de julio, va a pulverizar a los partidos que no entiendan el momento que está viviendo Puebla, ¿sí? Y por eso le están queriendo apostar la mayoría a una alianza, pues porque para no perder sus privilegios. Porque si es el principio del morenovallismo, subémonos contra el marinismo. Exactamente. No podemos. Y démosle cuotas a todos, cuotas de poder. Dándole va a vuelta de las mismas cosas. Ahora, la salamandra, si el PRD le hubiera apostado desde el 88, 89, el 91 en Puebla a lo no que le decía, apostó. Si eso hubiera sucedido, Morena en Puebla no hubiera arrasado. O sea, el PRD comentarios rápidamente. Gracias a Manuel Lechuga, en vez de Irigoyen, nos está viendo. Gracias a Natere Mercado, mándales buenos días. Ana Soto Amador, René Payán, mucho gusto, René. Luis Argüelles, René Payán dice a cuidarse esa bronquitis. Padres con la barba como Robinson Crusoe, dice Argüelles. Nicolás Cortés López, en política no hay cortesías, mi querido Tigre, en política hay intereses. Gerardo Huerta, saludos a todos y qué guapa se ve la doctora Oropesa. Ahí está de ser Manso Maldonado también nos está viendo. Rogelio Sierra Michelena también. Sí, es la muñequita del pastel. Querido Rogelio. A ver, punto y aparte. La seguridad del López Obrador, el tema de la lucha de los cárteles, este asunto del huachicol, no sé si vieron ayer la revista Proceso, la cantidad de información que viene relacionada a operaciones, que es la continuidad de la información que presentaron hace una semana sobre cómo estaban integradas las bandas, los nombres que salieron, Antorcha Campesina. Ahora viene una lista de la cantidad de políticos que fueron beneficiados con las concesiones
de las estaciones de gasolina, muchos del grupo Atlacomulco, muchos de exgobernadores, muchos de expresidentes municipales, casi todos ligados al PRI. Blanca Alcalá está, por ejemplo, por ahí en algunos de estos temas. No sé, o sea, este asunto de la mafia del poder reflejada en el huachicol. Y ya muchos empiezan a observar que el verdadero enemigo del país pues no es Carlos Salinas, que andaba en Granada la semana pasada con su sobrina atrás de Ruiz Macié, ni Peña Nieto, que ya cambió de novia, que por cierto mejoró el modelito, mejoró, y se fue ahí a la calle Mayor. ¿Es modelo más reciente? Se fue a la calle Mayor a una farmacia a comprar un shampoo para la modelo de Querétaro. Alguien tomaron una foto, ya se hizo viral el asunto, y la chava pues ya tuvo que reconocer que sí es cierto que hay algo, y que ella no quiere Casablanca, ella lo que quiere es vivir en Madrid, lo cual me parece que es bastante congruente. Entonces nos encontraremos no pronto. En contra, estamos a favor de esa circunstancia. Este asunto de poner en riesgo la seguridad del presidente por la confrontación de los cárteles, me parece que sí es un asunto complicado. Por supuesto. Sí, nada más, creo que pareciera que fue una ocurrencia de Andrés Manuel empezar con el tema del... ¿Crees? No, estoy haciendo una analogía. Pareciera que fue una ocurrencia cuando surgió el tema del huachicol y de la estrategia contra el robo de combustibles. Pareciera que no era tan pensada, ¿no? Pero sin embargo, con esto que comenta Jesús Manuel, con todos estos datos duros que presenta ahora la revista Proceso, pues pareciera que desde ahí se desencadena, yo creo que uno de los males más fuertes que tiene el país, y de evidencia precisamente toda esta serie de privilegios. Es decir, ¿por qué no se cerraban los ductos? Pues, ¿cuántos beneficiarios había de manera... ¿Cuántos poderosos? Poderosos. De manera indirecta, pues les llegaba, ¿no? Pero en un esquema de corrupción, ¿no? Es decir, porque no es... es un tema como de agandallar la riqueza de un país, ¿no? Es decir, a ver, no solamente es que tengas tu gasolinera y que sea negocio, ¿no? Sino además de que tengas abierto el flujo de manera permanente, o sea, y con cosas ilícitas, ¿no? Entonces, por ahí el tema, pero la doctora... Aquí lo que llama mucho la atención es este escenario en el que se ve ya claramente el enfrentamiento, ¿no?, entre estos grupos y el presidente de la República. Es decir, yo no creo y sigo pensando y le sigo apostando a que Andrés Manuel López Obrador, porque la verdad es que no lo quiero asumir, me niego a pensar y aceptar que nuestro presidente de la República no haya calculado y no tenga el grupo de asesores lo suficientemente inteligente para poder soportar el peso de esta nación. Como la secretaria de Cultura, pero el 5 de mayo, el 5 de febrero. Pero yo creo que Andrés Manuel, cuando decide librar la batalla contra el huachicol, que ahora es solamente este problema, tuvo que haber calculado todo esto y sabía perfectamente bien quiénes estaban atrás y cómo esto se fue tejiendo y tejiendo. Lo que llama mucho la atención y lo que a mí me llama mucho la atención es la fuerza que ahora han tomado los grupos y los líderes y el poder del mundo del huachicol para enfrentarse de esa manera, ¿no?, con el presidente de la República. Es decir, hace 3 semanas yo dije y te enojaste. No, lo comentaste. Hace 3 semanas yo dije y te enojaste. Yo dije, no estuvo bien hecha la estrategia, está incompleta, le faltaba información, el ejército está demostrando falta de información, los servicios de inteligencia mexicanos han sido superados por la mafia. ¿Y se esperaba la reacción? Y se esperaba la reacción, dije, tienen que calcular los daños colaterales, ahí está el detalle, ahí está. Está perfecto. Aquí lo que me llama la atención, e insisto en ese punto, es ver la lucha, la confrontación directa ya entre estos dos grupos. Es obvio que y entonces, sucediera. claro, es obvio que sucediera, ¿no? Eso es lo que va a mover ahora, me parece, que todo el escenario, y es lo que de alguna manera... ¿Quién tiene más capacidad para eliminar al enemigo? Se va a sentar a negociar, ¿qué va a hacer, no? Ahora, porque pero también eso es un enfrentamiento. Pero también eso es directamente proporcional en darle mayor legitimidad a Andrés Manuel. O sea, entre más amenazas que florezcan,
Obviamente Sí, ese se vuelve claro, vulnerable claro, también claro, el Estado claro. se vuelve vulnerable, ¿no? Pero la realidad es que él tiene que darse cuenta de que es el presidente de la República. Y como tal, la Fíjate. institución tiene que tener un Una mínimo de seguridad. que no se una nos mala está dando. decisión, ¿a dónde te lleva? En este momento él es preso de sus palabras. El presidente no necesita de eso, no necesita del otro, quito al Estado Mayor, a mí me cuida el pueblo, Esa- etcétera, etcétera. esa- En este momento, si él llama a un cuerpo de seguridad especial, ¿qué quiere decir? Pues que estaba mal en su decisión, y Pero- que entonces quiere decir que sí hay Mira. riesgos de que lo maten, y entonces te cambia todo el escenario, la percepción de los ciudadanos se modifica totalmente. Sí, siempre y cuando no se justifique con una acción. Mira, Es yo- decir, si hay un atentado contra el presidente, en México la población le va a tolerar que vuelva a recuperar. Acuérdate, el Pero el tema es que Jalisco el Nueva- atentado Nueva puede ser Generación, efectivo. ¿cómo bajaron al helicóptero en Guadalajara cuando la persecución? Estamos hablando ¿Y dentro de la ciudad? ¿Eh? Y dentro de la dentro de la ciudad. O sea, no No estamos hablando de carretera. en la sierra, o sea. Sí, sí. Si tú quieres, es un escenario hasta de seguridad mental ciudadana. ¿Quién está ejerciendo el poder en el país? Me explicó esto. En esta confrontación, realmente quién va a ganar, quién va a tomar el control, quién se va a subsumir al otro grupo. Es decir, estamos en este juego en el que, caray, nuestra institución histórica de supremacía gubernamental que se llama Presidente de la República se va a tener que poner, ¿no?, a la disposición de los grupos delincuenciales. Pues yo creo que ya de verdad estamos Eso no puede ser, totalmente eso no fuera de puede ser. control. O sea, ese es Yo el no he tema. leído- No puede ser, no debe ser, no debería ser así, pero vamos a ver cuál es la reacción también de la presidenta. Yo no he leído el artículo que está en Twitter, está publicitando MIT, y que le han dado mucho retweet en muchos empresarios incluso, que lo publica en la revista esta de la Fe, donde precisamente él habla un poco, doctor, en esta lógica de, lo poquito que leí en las líneas de varios de los que han escrito, pues de que sí se vale pues cerrar filas en torno a un proyecto de nación, y que es el momento como de dejar que ciertos privilegios para que realmente se abonen en torno a un proyecto de nación, ¿no? Y ahí viene la pregunta del $1.000.000, ¿no? ¿Realmente queremos un proyecto de nación? ¿Realmente le estamos apostando a un proyecto de nación? ¿O seguimos en Mirándolo. esta desbandada, Sí, ¿no?, de lucha de poder, de arrebato económico, político, social, ideológico, etcétera, etcétera, para poder centrarnos o colocarnos ciertos grupos en donde mejor nos convenga? ¿A dónde vamos, no? Un proyecto de nación, por supuesto, lo estamos esperando desde hace muchos años atrás, y los que realmente nos sentimos como ciudadanos participativos y demás, estamos esperando que ese proyecto de nación, que nosotros, ciudadanos de a pie, no podemos crear, y que alguien debería de hacerlo, ¿no? Es esta desesperación de lucha, es decir, ¿dónde están los intereses del país sobre los intereses personales? Que vengan los gringos a Pues los resolver. intereses del país están en combatir el huachicol, por ejemplo, ¿no? Como Los beneficio para la nación. mira, los intereses del país están marcados en la elección, ¿no? O sea, hay que acabar con la corrupción. Sí. Ese es donde está marcado. O sea, la votación fue marcada hacia ahí brutalmente, como hace muchos años. No ha habido una votación en ese sentido. Pues hay Está 30 marcado. millones de personas. El problema es quieren que se acabar están con quedando a la corrupción. mitad. Porque De la gente dice que 130. se acabe la corrupción, pero nadie dice Sí, vamos a claro. acabar con la impunidad, que es lo que hace falta para que se acabe Ese la es el corrupción. otro tema, yo no veo O detenido. sea, nadie me está hablando de ese sentido, en ese sentido, excepto ahora Memo Pacheco, que acaba de decir que hay que reforzar a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Pero nadie me está hablando de eso. Entonces, sí, la gente, ¿qué es lo que quiere? Un Estado de Derecho, ¿qué es lo que ha estado pidiendo? Prácticamente decir que se acabe la corrupción, que se aplique el Estado de Derecho. No necesitamos cambiar las leyes, primero tenemos que ver que funcionen. Ahora, con este comentario de José Manuel, ahorita que Pacheco Pulido implemente y fortalezca el sistema judicial, vamos a ver cómo que va a crecer la delincuencia y va a crecer los delitos y van a crecer todo, ¿no?
¿Y por qué? Pues porque uno de los temas que se hizo en años anteriores pues es desmantelar ese tema, ¿no? Es decir, que la gente no fuera a denunciar. Entonces se vuelve a fortalecer y vamos a ver cómo va a crecer de manera impresionante, ¿no? Es que la perversidad de haber limitado o complicado la manera de hacer una denuncia. Sí, exactamente. Y está sustentada en diversos informes precisamente de lo que pasó aquí en Puebla, ¿no? Acaban de hacer un estudio en México contra la corrupción, precisamente a base de encuestas en el DF, en Morelia, en Puebla, de lo que se no, si ya de por sí la cultura del mexicano es no denunciar, porque no crecen las instituciones. Ahora no, te complican las cosas. Te sale peor presentar una denuncia. ¿Tú cómo ves desde la percepción de los estudios, de las investigaciones, de las fundaciones, de los partidos políticos que tienen que estar en algo de perspectiva, me imagino, sí, ¿no? Analizando la parte histórica y planeando el futuro? ¿Qué rumbo debe tomar México en este escenario? Pareciera que hay un desconcierto. Finalmente, la mayoría de los votos sirve para llevar a alguien a la toma del poder, pero una vez que esa persona llega, está acotado por todas las variantes que intervienen en lo que algunos llaman la mafia del poder y otros pueden llamar la oligarquía o el sistema en términos amplios. Sí, definitivamente las fundaciones deben de preocuparse por eso. Digo, yo tomé la fundación hace aproximadamente un mes y medio, y de verdad me da mucha pena decir que solo se hacían estudios económicos prácticamente en la fundación, habiendo una gran cantidad de instituciones que pueden desarrollar este tipo de temas, y yo le estoy cambiando el rumbo a la fundación para que a partir del pensamiento humanista propongamos soluciones a los problemas cotidianos, pero en lo político y en lo social, porque me parece que eso es lo que ha estado descuidado desde hace mucho tiempo, sin descuidar de un área económica y gente muy talentosa en la fundación, pero me parece que tenemos que ver más qué proponemos, y sobre todo como partido político, en lo social y en lo político. En la búsqueda de la transparencia, por ejemplo, ¿qué debemos de hacer? Todo el mundo dice que sí se va a combatir la corrupción, pero a ver, una parte de la corrupción es también la compra directa, por ejemplo, de 600 pipas y nadie dice nada. Puede haber sido lo más transparente del mundo, pero y proponer la adquisición, a la esposa de Riobó para magistrado, por ejemplo, ese tipo de cosas, de Ortiz Pinchetti también, ese tipo de cosas realmente nadie las ve, afecta la transparencia. Pero mira, ahí es donde, en este caso que estás marcando tú, ahí es donde veremos si realmente los partidos de oposición funcionan como tales. O sea, están marcadas, la terna está marcada de gente netamente legítima, es indiscutible, pero se requiere las 2/3 partes de la votación para que queden, a ver qué pasa con los partidos, o a ver si llegan arreglos, porque normalmente llegan sus arreglos y entonces entran, como ya vimos que entró el... O sea, volvemos a la política de los acuerdos en lo oscurito. La última... Por eso, ahí vamos a ver qué tan transparentes son en sus decisiones. El último debate que yo tuve con Rafael Moreno Valle en la Comisión Política fue en el sentido de cuando estaba discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación, y yo fijé la posición en el sentido de decir que el Partido Acción Nacional tenía que votar en contra del presupuesto de egresos de la Federación, porque no había sido posible una negociación política para modificar las partidas que había puesto el presidente de la República en su proyecto, ¿no? Y yo sostenía, y sostengo todavía, que un partido político de oposición se opone, un partido político de oposición propone, un partido político de oposición debate, pero cuestiona, critica, pero también un partido político de oposición vota en contra de ciertas políticas públicas y ciertas decisiones en el Congreso. Rafael sostenía otra posición, decía que cómo era posible que por primera vez en la historia fuéramos a votar en contra de un presupuesto de egresos de la Federación. Al final ganó la posición que yo presenté, con razones, con argumentos, y muchos de los presentes se sumaron a este asunto, y el PAN votó en contra.
Con el tema de la Guardia Nacional, el PAN votó en contra, porque no está de acuerdo precisamente en cómo se hizo el plan. Voy a esto. A mí me parece que esta es una forma en la que el PAN puede ir posicionándose nuevamente. No a todo debe votar en contra, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de la terna para ministros de la Corte, el gran problema que tenemos es que si se rechaza esta terna, hay que presentar otra, pero si se rechaza, entonces el presidente de la República el que decide quién es el ministro. O sea, es un proceso largo de negociación. Valdría la pena llegar a eso una cosa, mira, en aras de la democracia, ¿no? Se va a cuestionar el mismo. Sí, exacto, pero él lo va a poner al final del ahorita día. ya está el señor presidente diciendo que gracias a la intervención que hizo, le quitaron, la Suprema Corte votó en contra de que se devolviera un impuesto. Lo de... Y eso que no tiene gente ahí, modelo. Imagínate qué va a pasar con el tribunal, que es ahorita el poder que le ha hecho contrapeso. ¿Qué va a pasar cuando estén todos los ministros a la disposición del señor presidente? Pues volvemos a lo mismo, al esquema volvemos a lo de mismo. 70 años del Lo que PRIATO. necesitamos es proteger las instituciones y fortalecer las instituciones. A ver, vamos a y también... la forma es que sean órganos independientes. No. Pero si ya ahorita el presidente está haciendo esto y está diciendo que va a mandar 3 gentes que son del hombre, pues, Ahora, pero también yo creo ¿a que dónde vamos? también siento que no hay que satanizar demasiado este tema, porque en los principios de cómo se logró generar estos acuerdos para cómo se dieran los cambios de los ministros, pues es precisamente para que un presidente en el tiempo no tuviera la mayoría de la Suprema Corte. Y así se ha dado. Aquí yo creo que lo interesante es tampoco satanizar, es decir, ¿cuántos va a poder cambiar en su sexenio? Todos. ¿No? ¿Da tiempo de cambiar a todos? ¿No? Claro que sí. ¿No? Con que cambian las dos terceras partes. Sí. La cuenta de las edades, hombre, le da tiempo. Pero no es posible, pues. Y sobre todo por la lógica como está planteado. El Tribunal Superior de Justicia de Puebla hicieron lo que quisieron en ese Exactamente. Sí, pero la lógica en la Suprema Corte es difícil. Y los Claro, demás todo presionaron. por la igual. lógica como fueron nombrados. Dejen ir hasta Buenos Aires, ¿no? Es igual. Que ahí está Gabriela Avendaño, ella es venezolana, es analista política, salió del país hace algunos años, vive en Buenos Aires. La semana pasada la contactamos para conocer su punto de vista de lo que está sucediendo. Buenos días, Gabriela. Buenos días, ¿cómo están? Por aquí muy atentos a lo que está pasando en Venezuela. El presidente español hoy en la mañana dio por terminadas las relaciones con Nicolás Maduro y reconoció al gobierno de transición o provisional de Guaidó. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son las repercusiones de esto? Ya varios dirigentes europeos están en esa línea. Así es, esta mañana nos levantamos con la noticia de que Pedro Sánchez había reconocido al presidente interino Juan Guaidó, y de inmediato también tuvimos repercusión de parte de Alemania, donde también hubo un comunicado de Angela Merkel, y por su parte también el canciller de Perú, quien hizo declaraciones hace un par de horas respecto al tema de Venezuela y la situación de poder realizar una transición de manera pacífica. Por su parte, Nicolás Maduro lanzó un comunicado oficial, sobre todo apuntando durísimo con el Parlamento Europeo y con Pedro Sánchez, al haber asumido esta postura, ¿no? Hablan de intervención, hablan de que están siguiendo las líneas de Estados Unidos, es parte de lo que dice el comunicado de Nicolás Maduro, de la ultraderecha, así llama Nicolás Maduro a la oposición, sobre todo hoy liderada por Juan Guaidó. Bueno. Es difícil de saber hasta dónde se puede dar una transición. Es difícil aún garantizar. Para el gobierno la piedra en el zapato sin duda es la Asamblea Nacional, ¿no? Al estar liderada básicamente por la oposición, el gobierno o Nicolás Maduro ha sido contundente. Hace 2 días que se realizaron marchas de los dos lados, sobre todo la oposición, que fue muy masiva, y la del chavismo fue bastante uniformada, fue poco espontánea si se quiere, tuvo la manera de hacer que la militancia más dura estuviese ahí,
nos faltara, hubieron muchísimas movilizaciones, trataron de hacer que la gente llegara a la capital del país para poder mostrar imágenes que no se comparan para nada con las imágenes de una manifestación, de una concentración cuando lo convocaba Hugo Chávez Frías, ¿no? En este sentido, vamos a pensar que también la mitad de la gente, menos de la mitad de la gente que estaba con Chávez, es gente realmente que tiene que asistir, porque si no se les quita algún tipo de ayuda social, puede ser por dinero, puede ser pensiones a las personas más adultas, y otras personas reciben cajas con comida, ¿no? Y estas personas pueden ver en peligro este tipo de ayudas que sean sacadas por parte del gobierno si no asisten a estas convocatorias. La semana pasada decíamos que el viernes, sábado y domingo serían días claves para el futuro de Venezuela, y con la reacción de hoy en la mañana de el gobierno español, es de esperarse que haya una oleada de respaldos a Guaidó y que muy pronto podamos ver la salida de Maduro. No creo. Yo no creo, no veo venir. Yo soy muy crítica de los espacios, tanto de oposición como de, obviamente, muchísimo más de parte del madurismo o chavismo, como lo quieran llamar. Si bien es cierto que este tipo de respaldos terminan de afianzar o terminan de hacer que muchos líderes de oposición continúen con la estrategia política que hasta ahora ha sido muy efectiva, el tema de que a Maduro se le imposibilite la forma de sacar dinero de algún tipo de bancos o de hacerse cargo de otros negocios que competen a Venezuela y a sus temas de exportación e importación. Es cierto que todavía los cambios no se dan así, no va a haber un tipo de intervención. Hay un tema muy polémico con denuncias que supuestamente se hacen de manera anónima, que había en la frontera con Colombia ya militares estadounidenses. Esto fue totalmente desmentido por diplomáticos directamente de Colombia. Lo que sí se quería era tratar de hacer que se llegara una ayuda humanitaria, ¿no? Esto no ha sido posible hasta ahora. La Fuerza Armada Nacional y Militar de Venezuela ha estado muy atenta en las fronteras para no dejar ingresar absolutamente nada, y esto ha sido un duro golpe para el chavismo también, porque al mostrar este tipo de escenarios muestran también vulnerabilidad, ¿no? Muestran también miedo. Creo que cada vez se logrará ver algo de más tensión en las relaciones entre los venezolanos y el resto de las naciones que ya no acepten a Maduro, ¿no? Así es, las tensiones están igual, o sea, más allá de las declaraciones que, por ejemplo, vimos de parte del Papa Bergoglio, que han sido polémicas, sobre todo para la comunidad católica, que es grande en Venezuela, ha sido realmente un dolor profundo, porque se sienten defraudados, decepcionados y de alguna manera desamparados delante de una persona que debería estar más del lado de los que sufren las injusticias y son muy vulnerables, y sobre todo los que están en extrema pobreza. Eso hay que decirlo, en Venezuela hay un 70% de la población que está en pobreza extrema, ¿no? Entonces, son muchos espacios en los que se han manifestado. Venezuela es uno de los países con mayor tasa de delincuencia del continente hasta ahora, la capital más peligrosa, sin duda, y esto ha terminado de ser lo que todo el mundo convocaba como un baño de sangre. Es que esto ya empezó a ser un baño de sangre hace muchísimos años. El tema de la delincuencia está desatada y el tema de la represión. Sin embargo, hay que rescatar que la última convocatoria que se realizó hace 2 días, sobre todo la de la oposición, que fue masiva y siempre tendía a terminar en muertes, heridos, represión y presos, esta vez no. Esta vez hubieron imágenes de militares, imágenes de policías, que decidían retirarse y dejar a la gente marchar tranquila, ¿no? Que decidieron no hacer ningún tipo de actos de represión. Las mismas personas subieron estos contenidos a redes sociales, llorando, emocionados, ¿no? Yo creo que esta es la estrategia que debería empezar a tener la oposición encabezada por Guaidó. Empezar a entender que el enemigo no es el otro, sino que son todos iguales y que no hay ninguna manera que se pueda llegar a un cambio si no es desde el convencimiento de que padecen los mismos males y que podrían luchar contra un mismo mal, ¿no? Que es la pobreza, la desigualdad y, bueno, la escasez, claro. Oye, de las primeras reacciones que hay al desconocimiento de Sánchez
a Maduro está la declaración que hace Maduro y una carta que le manda al Papa Francisco, que por cierto está en Abu Dhabi, la primera visita que hace un papa a la cuna del mundo musulmán, ¿no? A la península arábiga.